Los 10 secretos ocultos de la Virgen María que te dejarán sin palabras. La frase golpea como una promesa. Hay capas de historia, de tradición y de misterio alrededor de la figura de María que pocos conocen en profundidad. Millones la invocan, pinturas y oraciones la acompañan, pero detrás de cada ícono y de cada texto existe un tejido de relatos canónicos, escritos antiguos no canónicos y prácticas devocionales que explican por qué, a lo largo de 2000 años, su figura se ha vuelto puente entre lo humano y lo divino. ¿Qué guarda María en su silencio? ¿Qué historias moldearon la devoción que hoy llamamos mariana? Hoy iremos de la mano por 10 claves, 10 secretos que mezclan la escritura con la tradición, siempre señalando cuándo estamos ante un texto bíblico y cuándo ante una tradición posterior. Secreto 1. El encuentro con José, un rito en el templo que nadie te contó. Según los evangelios canónicos, sabemos poco sobre cómo se conocieron María y José. En Mateo y Lucas aparecen ya como pareja cuando María queda encinta por obra del Espíritu. Pero en los escritos antiguos que no forman parte del canon, como el protoevangelio de Santiago, datado entre los siglos II y III después de Cristo, no canónico, hay una narrativa más detallada sobre la infancia y consagración de María al templo. En esa tradición, María habría sido dedicada al servicio del templo desde niña. Cuando llegó el tiempo de buscarle esposo, los sacerdotes reunieron varas de los candidatos de la tribu de Judá. El varón cuyo bastón floreciera fue elegido. La vara de José, carpintero de la casa de David, dio señal. Según la historia, hasta una paloma bajó sobre su bastón, mostrando la elección divina para custodiar a la joven destinada a ser madre del Mesías. ¿Qué nos dice esto? Primero, es importante subrayar que este relato no aparece en Mateo ni en Lucas. Es una tradición antigua que buscó explicar dos preocupaciones teológicas de la comunidad cristiana: la vinculación de la genealogía davídica de Jesús y la necesidad de presentar a José como un esposo digno y legítimo, protector de la familia sagrada. La imagen del bastón florecido funciona como símbolo. Dios no solo elige linaje, sino que confirma su elección por signos visibles. Para muchas comunidades cristianas de los primeros siglos, estas narraciones aportaban una historia de origen que ayudaba a entender la singularidad de María y de su esposo. Desde una perspectiva devocional, la escena recalca algo esencial de la piedad mariana: la elección de lo humilde. María no ocupa un trono social, ni llega por riqueza. Su llamado nace en la mignes de una joven dedicada al servicio. José, por otro lado, no es una figura secundaria. Su bastón florecido lo eleva a custodio elegido. Si guardamos respeto por las fuentes, podemos valorar este secreto como una tradición que enriqueció la iconografía y el imaginario cristiano sobre la familia de Nazaret sin convertirla en un dato bíblico obligatorio. Secreto 2. La decisión de José y el sueño que cambió la historia. El Evangelio de Mateo, Mateo 1:18 a 25, nos ofrece una escena breve pero cargada de humanidad. José, hombre justo, descubre que María está encinta y decide dejarla en secreto para no exponerla públicamente a la deshonra. Aquí no hay juicios simplistas. Hay una figura que busca proteger la honra de la mujer que ama antes de que tome una decisión definitiva. Un ángel se le aparece en sueño y le revela la verdad. Lo concebido en ella es por obra del Espíritu Santo. José acepta, y su obediencia protege tanto a María como al niño. Este episodio, canónico, nos muestra la nobleza de José más que su autoridad patriarcal. En la tradición posterior, especialmente en algunos textos apócrifos y en la literatura patrística, esa decisión se interpretó como expresión de una vocación. José es visto como custodio, no como propietario. Algunas corrientes antiguas enfatizaron incluso la virginidad perpetua de María, y historiógrafos como San Jerónimo defendieron la posibilidad de que los hermanos de Jesús mencionados en los evangelios fueran parientes, no hijos de María, como veremos más adelante. Pero en este punto, el texto de Mateo es claro y sencillo. La intervención angelical convierte una decisión privada en obediencia pública a un plan mayor.
Teológicamente, este sueño desplaza el conflicto social hacia un acto de revelación. La historia de la salvación avanza no por la legitimidad social, sino por la fidelidad a la palabra de Dios. Para la devoción contemporánea, la escena es un modelo. Incluso en la incertidumbre, la obediencia confiada protege a la comunidad y permite que lo extraordinario acontezca. José no forzó nada, acogió, temió y luego obedeció. Su figura permanece como ejemplo de custodia humilde. Secreto 3. La prueba pública y las aguas amargas, ritual bíblico y memoria apócrifa. ¿Qué ocurre cuando la comunidad pone en duda lo que Dios ha obrado? En la ley de Israel existía un ritual conocido como la ordalía del agua amarga o agua de la amargura, descrito en Números 15, 11 a 31. Era una práctica destinada a dirimir casos de sospecha entre cónyuges, no a valorar milagros. Consistía en una ceremonia donde la mujer acusada bebía una mezcla que, según la tradición, serviría para revelar la verdad ante Dios. En algunos relatos apócrifos, esa institución legal se traslada a la historia de María. La joven madre sería sometida a juicio público y se recurriría a la prueba del agua para demostrar su inocencia. Nuevamente conviene insistir, esta escena no se encuentra en los evangelios sinópticos ni en Lucas. Aparece en materiales posteriores que relatan cómo la comunidad enfrentó la dificultad social de un embarazo fuera de tiempo en una pequeña aldea. En esos relatos, la prueba culmina en la vindicación de María. La mujer se mantiene pura ante Dios y ante la comunidad, y la justicia divina queda manifiesta. Históricamente, estas narraciones cumplen una función concreta: explicar cómo pudo conciliarse la novedad del anuncio angelical con las normas sociales de su época. Si la comunidad necesitaba una explicación que preservara la honra de María y la legitimidad del niño, las historias que trasladan el ritual de números al relato de la anunciación y el nacimiento sirven para apaciguar dudas y fortalecer la fe. Desde la perspectiva pastoral, la escena remite a la tensión permanente entre ley humana y deseo divino. A veces, la fidelidad a Dios puede generar incomprensión social, y la protección de la verdad requiere humildad y paciencia. Si estas tres primeras claves te están resultando reveladoras, quédate, aún hay mucho por delante. Si quieres que sigamos desentrañando estas tradiciones y los textos bíblicos que las sustentan, dale like y suscríbete. Esta serie examina la delgada línea entre lo que la Escritura afirma y lo que la tradición desarrolla, siempre con respeto por ambas fuentes. Secreto 4. ¿Qué edad tenía María cuando dio a luz? La pregunta parece simple, pero toca varias disciplinas: antropología, historia social y lectura crítica de las fuentes. En la Palestina del siglo I, la norma social para el matrimonio de mujeres judías solía situarse en la adolescencia. Algunas reconstrucciones históricas, apoyadas en datos sobre prácticas matrimoniales y en interpretaciones de fuentes extrabíblicas, sugieren que María podría haber tenido alrededor de 14 años al tiempo del nacimiento de Jesús. No obstante, debemos subrayar el carácter hipotético de esta cifra. Los evangelios no dan una edad explícita. ¿Por qué importa la edad? Porque determina la percepción cultural del relato. Una María adolescente enfatiza la radicalidad del sí humano ante una llamada extraordinaria. Una María mayor la presentaría como una mujer de mayor madurez. Las pistas para aproximarnos a una fecha del nacimiento de Jesús son igualmente fragmentarias. El censo que menciona Lucas, la referencia a pastores en el campo, la muerte de Herodes el Grande, que aparece en Mateo, los turnos sacerdotales de Zacarías, Lucas 1, todo junto permite a los historiadores plantear rangos temporales probables para el nacimiento. Pese a ello, la Iglesia fijó el 25 de diciembre como fecha litúrgica de la Natividad por razones teológicas y pastorales, más que por una certeza cronológica literal. Esa fecha se inscribe en una tradición más amplia. Las primeras comunidades cristianas celebraban el nacimiento en distintos días, y el 25 de diciembre terminó por consolidarse en la tradición occidental por convergencias simbólicas y teológicas. Como reflexión devocional, la palabra clave aquí es humildad frente al misterio.
No necesitamos resolver con precisión la fecha o la edad para encontrar en María un modelo de entrega. Si aceptamos que hay incertidumbres históricas, nuestra fe no se debilita, se enraiza en la coherencia de las fuentes canónicas y en la tradición que las acompaña. Secreto 5. La profecía de Simeón, una espada que traspasaría su alma. En Lucas 2, 25-35 encontramos una escena que ha marcado profundamente la espiritualidad cristiana. Simeón, hombre justo y temeroso de Dios, reconoce en el niño Jesús la redención que Israel aguardaba, y dirige a María una palabra que permanece como profecía. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. Lucas 2:35. Esa imagen no es literaria menor, configura la idea de un dolor maternal, anticipando el sufrimiento que acompañará al Hijo. A partir de este pasaje surgió la piedad de los 7 dolores de María, una devoción que enumera momentos de sufrimiento. La profecía de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida y hallazgo del niño en el templo, la angustia en el camino a la pasión, la crucifixión, el descendimiento de la cruz y la sepultura. Algunos de esos momentos están explícitos en los evangelios. La profecía de Simeón, la fuga a Egipto, la crucifixión, otros son meditaciones piadosas que buscan articular la experiencia del dolor maternal a la luz de la redención. No debemos, sin embargo, convertir el esquema de los 7 dolores en un dato bíblico estricto. Es una construcción devocional que ayuda a los fieles a contemplar el misterio del sufrimiento compartido entre madre e hijo. La teología detrás de este secreto es profunda. María participa de la obra redentora no en la misma naturaleza que Cristo, pero sí en su solidaridad con el misterio del sacrificio. La espada simbólica remite a la maternidad que sufre para comprender mejor la entrega del Salvador. Para la vida espiritual, esa imagen nos invita a reconocer que el dolor puede abrir la puerta a la comprensión más profunda de la misión. El sufrimiento de María no es meramente pasivo, es una forma de comunión con lo que Dios realiza para la salvación del mundo. Secreto 6. Los hermanos de Jesús. ¿De qué hablamos cuando la Escritura dice hermanos? La cuestión de los llamados hermanos de Jesús aparece en varios pasajes del Nuevo Testamento. Mateo 13:55-56 y Marcos 6:3 listan a Santiago, José, Simón y Judas como hermanos de Jesús. En Juan 7, los hermanos parecen incluso escépticos sobre la misión pública de Jesús. ¿Significa esto que María tuvo otros hijos tras Jesús? Las respuestas no son uniformes y han generado debates teológicos y lingüísticos a lo largo de los siglos. Una explicación posible, defendida por tradiciones tan antiguas como la patrística oriental y occidental en diversas épocas, es la de los primos o parientes cercanos. En la lengua semítica y en la práctica social judía, el término hermano podía abarcar a parientes más amplios. San Jerónimo, en la Iglesia occidental, abogó por la idea de que estos hermanos eran en realidad primos, defendiendo así la virginidad perpetua de María. Otra línea argumental sostiene que José podría haber tenido hijos de un matrimonio anterior, lo que explicaría la presencia de hermanos de Jesús sin cuestionar la virginidad de María. Esa hipótesis aparece en algunas tradiciones que a la vez elevan la figura de José como esposo virginal o como viudo con hijos. ¿Qué nos dicen estos argumentos? Primero, que el lenguaje y los contextos culturales son claves para interpretar los textos. Segundo, que las comunidades tempranas leyeron esos pasajes con diferentes presupuestos teológicos. Para quienes defendían la virginidad perpetua de María, era urgente conciliar las referencias evangélicas a hermanos con una interpretación amplia del parentesco. Para otros, la lectura literal no presentaba problema. Desde la devoción, la escena de la cruz, Juan 19, 26-27, donde Jesús confía a su madre al discípulo amado, ha sido usada como argumento a favor de que la relación familiar, después de la pasión, se vuelve simbólica. María es entregada a la comunidad como madre y la preocupación por su cuidado recae sobre el discípulo. Aquí la discusión lingüística abre varias ventanas. La exégesis requiere atención a los usos semíticos, al contexto intercultural y a las tradiciones interpretativas. No hay una certeza uniforme que obligue a todas las confesiones a aceptar una única lectura.
Lo que permanece es el respeto por María como figura central, cuyo misterio no se reduce a la biografía. A medida que avanzamos hacia los secretos siguientes, la narrativa se hace más íntima y más controversial. La figura de María se entreteje con la ecología de la Iglesia naciente, con textos que la mencionan escasamente y con tradiciones que buscaron completar lo que la Escritura calla. En la siguiente sección entraremos en el corazón mismo del silencio de María, cómo ella custodia los misterios y cuál es su última presencia en los textos canónicos. Pero antes de seguir, vale detenerse un momento en lo que hasta aquí hemos visto. Tradiciones que amplifican los detalles del nacimiento, un esposo que protege por obediencia, juicios que la comunidad intenta dirimir y una madre cuyo dolor fue profetizado desde los primeros días. Todo esto nos prepara para explorar el secreto 7, María guardiana del misterio. Guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 2, 19-51. Esa frase breve, repetida por Lucas, ha sido una clave interpretativa para entender no tanto la biografía externa de María como su biografía interior. Un espacio donde se conservan recuerdos, palabras del ángel, la profecía de Simeón y el eco de cada acontecimiento. ¿Qué significa guardar? ¿Es olvido selectivo? ¿Memoria activa? ¿Meditación que transforma? La respuesta requiere que volvamos a los episodios concretos donde María aparece, la proclamación, la huida, Caná, la cruz, y observemos cómo en cada ocasión su silencio no es pasividad, sino custodia. En la próxima parte profundizaremos en esos episodios, en la última mención canónica de María en Hechos y en las tradiciones que relatan su partida de este mundo. La historia continúa y los secretos todavía están por revelarse. Secreto 7. María guardiana del misterio. Guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 2, 19-51. Esa frase breve de Lucas es una especie de llave para entrar en la interioridad de María. No se trata de un silencio sin peso, es una custodia activa. ¿Qué significa que guardara esas cosas? ¿Cómo se lee ese verbo en la vida concreta de la mujer que acompañó cada paso de su hijo? Lucas nos ofrece escenas puntuales: la anunciación, la visita a Elizabeth, la presentación en el templo, la profecía de Simeón, la huida a Egipto, el hallazgo en el templo, las bodas de Caná, la cruz. En cada una, María aparece más como una memoria viva que como una cronista distraída. Guardar implica seleccionar, interiorizar, permitir que las palabras y los acontecimientos vayan moldeando un corazón. No es un retraimiento pasivo, sino un trabajo espiritual. Meditar, discernir, ordenar. Lucas subraya esto 2 veces, al final del episodio de la infancia, Lucas 2:19, y al finalizar el relato del hallazgo en el templo, Lucas 2:51. Es como si el evangelista quisiera recordarnos que la vida exterior de María está entretejida con una biografía interior profunda. Analizando los episodios, en la Anunciación, Lucas 1:26-38, María escucha la palabra del ángel y responde con un sí que no es improvisado. Antes de entregarse, parece haber procesado la enormidad de la noticia. En la visita a Elizabeth, Lucas 1:39-56, recoge una confirmación que la fortalece. En Caná, Juan 2:1-11, actúa con delicadeza. Primero guarda lo que ha oído, después sugiere a Jesús la necesidad de intervenir, confiando en que su hijo comprenderá. En la cruz, Juan 19:25-27, su silencio no es resignación, sino fidelidad. Ahí está, testigo último de la entrega del Hijo. En cada escena, el guardar se traduce en disponibilidad y en una prudencia que entiende los tiempos divinos. Desde la tradición, esta custodia interior se convirtió en modelo espiritual. Los padres de la Iglesia y la piedad popular vieron en María la tabernáculo donde se conserva la palabra. No acumula reliquias de gloria, sino que preserva la palabra de Dios en su corazón. Esto explica por qué la figura mariana inspiró tanto la contemplación como la acción humilde en la espiritualidad cristiana. María guarda y al mismo tiempo impulsa la obra de Dios mediante la obediencia silenciosa. Aplicación devocional.
En nuestra vida cotidiana, la invitación de este secreto es cultivar un corazón donde se custodian las experiencias con Dios. Guardar no equivale a esconder, es permitir que la gracia transforme nuestros afectos y decisiones. Como María, podemos aprender a escuchar, a interiorizar y a actuar desde una fe que se ha pensado, rezado y madurado en el silencio. Secreto 8. La última mención bíblica. María en la comunidad de oración. Hechos 1:14. Después de los relatos de la infancia y del ministerio de Jesús, la escritura canónica nos da una última imagen clara de María. Ella está con los discípulos, todos perseverando unánimes en oración. Hechos 1:14. No aparece en los relatos de la predicación pública ni en las grandes controversias apostólicas, pero su presencia en la comunidad inicial es teológicamente significativa. ¿Qué nos enseña este único testimonio explícito en Hechos? Primero, que la figura de María no se borra con la ascensión de su hijo, más bien se inserta en la vida comunitaria de la iglesia naciente. Estar con ellos en la oración no es un dato anecdótico, representa su adhesión a la misión apostólica y su confianza en la promesa del Padre. Algunos estudiosos han señalado que su presencia subraya la continuidad entre la familia de Nazaret y la familia de la Iglesia, y marca la transición de la historia salvífica de lo privado a lo comunitario. Desde la perspectiva histórica, Hechos 1:14 es también la última referencia canónica explícita a María. Las tradiciones posteriores llenaron ese silencio de diversos desarrollos, narraciones sobre su vida final, relatos de su tránsito, testimonios acerca del cuidado que los apóstoles le dispensaron. Pero la Escritura termina su seguimiento directo con esa escena de oración compartida. Aquí radica un secreto poderoso. La majestad de María, para la Escritura, no depende de una gloria ostentosa, sino de su fidelidad humilde a la comunidad de fe. Aplicación devocional. María en la oración nos recuerda que el centro de la vida cristiana es la comunidad que ora y espera. Su lugar entre los discípulos es modelo para quienes desean servir. La santidad se ejerce dentro de la comunidad, en la escucha y en la espera. Secreto 9. ¿Cómo murió María? La dormición y la asunción, tradición antigua y proclamación dogmática. Aquí entramos en un terreno donde la escritura es silenciosa y la tradición habla con múltiples voces. La Biblia no relata el final de la vida de María. En cambio, desde los primeros siglos surgieron relatos apócrifos conocidos como Transitus Mariae, los Tránsitos de María, textos que narran la dormición, es decir, la caída en el sueño de la Virgen, la reunión de los apóstoles alrededor de su lecho, el entierro y la subsecuente ausencia del cuerpo en la tumba. Estas historias circulan desde, aproximadamente, los siglos IV-VI en distintas versiones orientales y occidentales. No son canónicas, pero sí influyeron poderosamente en la piedad popular y en la liturgia. ¿Qué dicen los tránsitos? En términos generales, describen una partida serena. María, avisada de su tránsito, convoca a los apóstoles. Algunos vienen desde lejos. Según la leyenda, Tomás llega el último. Tras su muerte, se entierra su cuerpo, y luego se encuentra que la tumba está vacía o que su cuerpo ha sido llevado al cielo. Estas narrativas trajeron imágenes de un tránsito glorioso que favorecieron la reflexión sobre el destino final de la Madre del Señor. Es importante distinguir entre diferentes tradiciones y cómo se articularon con la doctrina. En Oriente se habló más frecuentemente de la dormición, coimesis, celebrada como un dormir en la esperanza pascual. En Occidente se desarrolló la idea de la Asunción, enfatizando la elevación de María en cuerpo y alma. En 1950, el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción, Munificentissimus Deus, definiendo que María, al término de su vida terrena, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Una definición que el magisterio católico presenta como acto de fe para los católicos. Es preciso aclarar conforme las trabas del guión. Esto es un dogma de la Iglesia Católica proclamado en 1950. Su aceptación varía entre las confesiones cristianas, y hay matices en la tradición ortodoxa y protestante. La proclama papal recoge y codifica una tradición antigua, pero no transforma las narraciones apócrifas en escritura. Desde la perspectiva histórico-crítica, no existe un testimonio documental que permita afirmar con certeza histórica la manera exacta de la partida de María.
Lo que sí es patente es la enorme fuerza de estas tradiciones en la vida litúrgica y devocional. Las fiestas de la Dormición en Oriente y de la Asunción en Occidente se volvieron nodos de memoria cristiana, imprimiendo en la imaginería y en las oraciones la idea de que la Madre del Redentor participa ya de la gloria definitiva. Sobre la tumba vacía. Varias tradiciones litúrgicas y crónicas locales relatan que la tumba fue hallada vacía, que el cuerpo fue llevado al cielo o que apareció transformado. Estas afirmaciones figuran en textos no canónicos y en relatos legendarios, por lo tanto, deben presentarse como tal. Hay también lugares que desde la antigüedad han sido identificados como santuarios de la Dormición o la Asunción. Diversas iglesias en Jerusalén, el Monte Sión y otros centros marianos, aunque la historia de la localización precisa es compleja y objeto de debates. Teológicamente, ¿qué significa decir que María fue asumida? Para la tradición que la sostiene, es una anticipación de la resurrección gloriosa prometida a todos los creyentes, y una participación singular de quien fue madre de la palabra encarnada. Para quienes no aceptan la dogmática católica en estos términos, la dormición sigue siendo una imagen poderosa de la participación de María en la esperanza cristiana, sin que ello implique necesariamente un dato histórico verificable por la Escritura. Aplicación devocional. La narrativa de la Dormición-Asunción invita a contemplar la esperanza final. Nuestra vida terrena está orientada a una plenitud que trasciende las limitaciones aquí presentes. María en estas tradiciones es signo de esperanza. Su tránsito nos recuerda que la historia de dolor y triunfo culmina en la comunión con Dios. Sobre la tumba vacía. Varias tradiciones litúrgicas y crónicas locales relatan que la tumba fue hallada vacía, que el cuerpo fue llevado al cielo o que apareció transformado. Estas afirmaciones figuran en textos no canónicos y en relatos legendarios, por lo tanto, deben presentarse como tal. Hay también lugares que desde la antigüedad han sido identificados como santuarios de la Dormición o la Asunción, diversas iglesias en Jerusalén, el Monte Sión y otros centros marianos, aunque la historia de la localización precisa es compleja y objeto de debates. Teológicamente, ¿qué significa decir que María fue asumida? Para la tradición que la sostiene, es una anticipación de la resurrección gloriosa prometida a todos los creyentes, y una participación singular de quien fue madre de la palabra encarnada. Para quienes no aceptan la dogmática católica en estos términos, la dormición sigue siendo una imagen poderosa de la participación de María en la esperanza cristiana, sin que ello implique necesariamente un dato histórico verificable por la Escritura. Aplicación devocional. La narrativa de la Dormición-Asunción invita a contemplar la esperanza final. Nuestra vida terrena está orientada a una plenitud que trasciende las limitaciones aquí presentes. María, en estas tradiciones, es signo de esperanza. Su tránsito nos recuerda que la historia de dolor y triunfo culmina en la comunión con Dios. Secreto 10. La mujer del Apocalipsis. Apocalipsis 12 y sus múltiples lecturas. Cerrar la lista de secretos con la visión apocalíptica no es casual. El libro de la Revelación arroja una imagen que ha alimentado la imaginación teológica y la iconografía mariana durante siglos. Apocalipsis 12, 1-6 presenta a una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, y está encinta, grita de dolor. La figura da a luz a un varón que ha de regir con cetro de hierro, y luego el dragón intenta devorar al niño. La visión se mueve entre la desesperación y la esperanza cósmica. ¿Cómo interpretaron los autores y las comunidades cristianas este pasaje? Existen al menos 3 grandes líneas de lectura, que conviene exponer con claridad y con respeto por las diferencias. 1. Lectura nacional o histórica. La mujer simboliza a Israel, el pueblo que dio a luz al Mesías. La corona de 12 estrellas evoca las tribus. El sufrimiento del nacimiento remite a la prueba de la nación que trae al Redentor. 2. Lectura eclesial o tipológica. La mujer representa a la Iglesia, que, en medio de persecuciones, engendra a los fieles que participan en la obra de Cristo. En esta lectura, el niño es la comunidad cristiana, o la obra redentora de Jesús en el tiempo.
3. Lectura mariana. Muchos autores patrísticos y la devoción posterior han visto en la mujer una figura de María, especialmente por la cercanía entre el tema del parto y la maternidad. La iconografía mariana medieval y moderna adoptó la imagen con naturalidad, representándola a menudo como la Virgen coronada con el niño, combatiendo simbólicamente al mal. Es crucial subrayar que el libro de la Revelación es profundamente simbólico y que su autor, Juan, utiliza imágenes multisignificantes. ¿Significa eso que la lectura mariana es incorrecta? No necesariamente. Significa que es una lectura entre varias posibles, con una poderosa resonancia espiritual. Los teólogos que apoyan la lectura mariana argumentan que la figura de María encarna en forma singular el misterio de la mujer que da a luz al Salvador, por lo que la interpretación simbólica se convierte en una meditación teológica legítima. Los exegetas que prefieren una lectura más histórica o eclesial recuerdan que el contexto del Apocalipsis es la lucha cósmica de Dios con las fuerzas que se oponen a su plan, y que el lenguaje apocalíptico no pretende ser una biografía literal. Conexión escatológica. La visión termina proyectando la historia hacia el fin de los tiempos. La mujer huye al desierto, recibe protección. La serpiente es vencida mediante la sangre del cordero y la palabra del testimonio. En ese sentido, la imagen conecta a María con la esperanza escatológica, no como sujeto de una biografía exenta de ambigüedad, sino como figura simbólica que anuncia la victoria final de Dios sobre la oposición. Aplicación devocional. Contemplar a la mujer del Apocalipsis como símbolo mariano nos invita a ver a María no solo en su papel histórico inmediato, sino como arquetipo de la Iglesia que sufre, da vida y confía en la victoria última de Dios. Ella se convierte en ejemplo de fe que, aun ante la amenaza del dragón, no cede al miedo. Clímax. Lo que todos estos secretos nos dicen juntos. Si volvemos al hilo que sostuvo esta narración, es decir, la propuesta de 10 secretos que combinan escritura y tradición, aparece una verdad más amplia. María encarna una tensión fecunda entre lo humano y lo divino, entre la historia documentada y la piedad que busca completar lo que la escritura deja en silencio. Ninguno de los secretos que hemos expuesto pretende imponerse como única verdad histórica. Más bien, conforman un mosaico donde la devoción, la interpretación teológica y las investigaciones históricas dialogan. Del encuentro con José, secreto 1, aprendemos que la historia sagrada a veces necesitó relatos que aclararan conexiones teológicas esenciales, como la pertenencia davídica de Jesús y la figura de José como custodio. Del sueño de José, secreto 2, tomamos un modelo de obediencia y protección. De la prueba de las aguas, secreto 3, entendemos la tensión entre la ley social y la verdad revelada. De la profecía de Simeón, secreto 5, brota la imagen del dolor redentor compartido entre madre e hijo. Del debate sobre los hermanos de Jesús, secreto 6, aprendemos a leer textos en su contexto lingüístico y cultural. De la custodia del misterio, secreto 7, recibimos un modelo de contemplación activa. De su última presencia en Hechos, secreto 8, se desprende la inserción de María en la vida de la Iglesia. De la dormición Asunción, secreto 9, emerge la esperanza cristiana de la participación en la gloria final y la necesidad de distinguir tradición litúrgica de afirmación bíblica. De la mujer del Apocalipsis, secreto 10, contemplamos la dimensión cósmica y simbólica que proyecta la figura mariana hacia la escatología. Todo ello nos devuelve a una conclusión práctica. María puede ser vista como la discípula perfecta que no busca protagonismo, sino fidelidad. Ella no reclama, sino que acoge, no fuerza la narrativa, la permite ser guiada por la palabra. En ese sentido, su figura nos interpela y nos invita. Reflexión final y llamadas a la vida. 3 enseñanzas para hoy. 1. Disponibilidad.
El sí de María no es un acto aislado, es estilo de vida. En nuestra historia personal, la disponibilidad no se mide por hazañas espectaculares, sino por la constancia de un corazón que responde cada día a las pequeñas invitaciones a la verdad y al amor. 2. Custodia del misterio. Vivir en tiempos de sobreinformación hace que perdamos la capacidad de custodiar. La espiritualidad mariana nos propone ejercitar la memoria de los acontecimientos divinos en el corazón, permitiendo que la fe sea amadurecida en la meditación, no diluida en la opinión pública. 3. Esperanza escatológica. Contemplar la dormición y la visión apocalíptica nos llama a mirar más allá del presente. La vida cristiana no es una evasión del dolor, sino un itinerario que lo atraviesa con la certeza de que el drama humano no es la palabra final. Cierre. Un llamado sencillo y reverente. Los 10 secretos que hemos desgranado, algunos bíblicos, otros provenientes de la tradición y de escritos antiguos, no buscan satisfacer una curiosidad morbosa, sino ofrecer claves para entender por qué la figura de María se convirtió en faro para tantas generaciones. Si hay algo que une cada relato, cada interpretación y cada devoción, es la humildad de una mujer que aceptó ser portadora de un misterio mayor que ella misma. Si este viaje te ha movido, te invito a transformar la curiosidad en gesto. Comparte este video con alguien que busque esperanza y suscríbete para seguir explorando los misterios que la escritura y la tradición nos legaron. Si quieres profundizar en alguno de estos puntos, por ejemplo, en el protoevangelio de Santiago, en el Transitus María o en la exégesis de Apocalipsis 12, deja en los comentarios cuál te gustaría que abordemos con más detalle. Que la figura de María, su silencio, su valentía, su fidelidad, nos inspire a guardar con reverencia lo que Dios nos ha dado y a vivir con esperanza la historia que nos toca.